que hacer un recorderis, no solamente sobre el tema ya técnico de los estudios, sino de las personas que lo hicieron viable. Y de un lado, obviamente, el consorcio, que es el responsable, que lo entrega en modo, tiempo y lugar, conformado por dos empresas europeas, Euroestudios y DOM, y por una empresa colombiana, Cano Jiménez, escogidas mediante un procedimiento de concurso a través de la metodología del Banco Mundial que heredamos. La presencia misma de una empresa colombiana en estos estudios de alto nivel tecnológico ya es una ganancia per se, va quedando un saber hacer en relación a metros en Colombia que es fundamental, dado que olvidamos nuestra cultura ferroviaria desde hace décadas, lamentablemente. Y del otro lado, del lado del distrito, un equipo de personas que desde el primer mes del año 2012 fueron configurando un equipo que también es la simiente de un saber hacer que va a quedar en la ciudad de Bogotá alrededor de la construcción, de la operación, del diseño de obras de esta envergadura, quizás los mayores retos de la ingeniería colombiana, seguramente. Aquí estuvieron del lado del distrito Ricardo Cárdenas en el área técnica, presentes yo creo aquí, Libardo Celis en infraestructura, Giovanni González al frente de mirar el estudio y el desarrollo del estudio, y Ricardo Salas estudiando temas financieros de lo que será, y con esto terminaré incluso mis palabras, las posibilidades de financiación del metro, que al final va a ser el comienzo de este debate. Pero antes de hablar del tema financiero, es importante, por la importancia de este megaproyecto para la ciudad, para su historia, para el país incluso, ver cómo una serie de discusiones en los últimos años terminan aquí adquiriendo toda su contundencia, diáfanas se vuelven a la luz de un megaproyecto como el que se nos está revelando en el día de hoy. Como ciertas discusiones que en un principio pretendieron ser cerradas en pocas horas bajo el epíteto de improvisaciones, hoy adquieren la máxima profundidad de lo que debió ser debates profundos en su momento y que ahora deben llevarnos a una reflexión, porque esas situaciones deben ser superadas si queremos que este proyecto se vuelva una realidad. Bien nos dice el consorcio que finalmente el estudio consiste en dos grandes componentes centrales, ejes estratégicos: el estudio geotécnico, nuestros suelos, una realidad construida por la naturaleza misma durante millones de años, y por otra parte una realidad humana construida en las últimas décadas, la demanda por este sistema. Se juntan los dos y tenemos un tipo de solución tecnológica con un valor. Del lado del estudio que se presentó aquí al inicio, con los máximos niveles internacionales tecnológicos para estudiar suelos y a alta profundidad, una especie de segmento de nuestra geología estudiada al máximo nivel, puede concluirse algo que en cierta forma, de manera intuitiva o por estudios menos profundos, habían llegado ya a la discusión pública.
Los suelos de la ciudad de Bogotá son mejores en el centro para construir. Los suelos en la periferia son buenos para cultivar. Hacia el norte cada vez construimos más sobre el agua. Y en la medida en que más se saca el agua para hacer esas construcciones de alta densidad, más se hunde el suelo, más peligro se construye. Esto que aparece aquí ya en una dimensión científica, con los más profundos métodos de investigación geológica, lo que nos muestra es la pertinencia de un ordenamiento territorial diferente y más razonable del que se le ha planteado a la ciudad. Es más, en cierta forma, la expansión no razonable de la ciudad tiene que ver con los altos costos del metro. Y entonces aparece aquí una tesis que fue repetida después por la segunda persona que intervino, Francesco, que es metro y ordenamiento territorial. Las propuestas de modificación del plan de ordenamiento territorial, que buscaban dos cosas: mitigar el riesgo por una parte y el desarrollo orientado al transporte sostenible, entre esos el metro en segunda parte, ¿eran pertinentes o no? Y al concluir este estudio, al ser entregado a la ciudad, la respuesta es un profundo sí. El proyecto suspendido articulaba el ordenamiento territorial al metro de Bogotá. Permitía que una fuente de financiación, las plusvalías que se generan alrededor de las estaciones y se permiten altas densificaciones, estaciones que ya eran claras en el momento en que se presentó al Consejo la discusión del plan de ordenamiento territorial, permitían precisamente eso que en el mundo se conoce como desarrollo orientado al transporte sostenible, es decir, que la ciudad puede crecer alrededor de su propia movilidad y en este caso alrededor de las estaciones de metro. He ahí una fuente de financiación fundamental de cara, por ejemplo, a financiar el componente más caro del metro, que son las estaciones, 40% del total. Las plusvalías pueden financiar las estaciones, o por lo menos parcialmente. Es más, la tesis central del proyecto de modificación del ordenamiento territorial era que al permitir mayores densidades, edificabilidades en las troncales de transporte, incluida la más importante, el metro, se podían volcar los recursos de la edificabilidad hacia la financiación de sistemas de transporte. Eso no existe en el ordenamiento territorial colombiano y era una innovación de cara a este megaproyecto propuesto por la alcaldía, por el distrito, al consejo y finalmente a la ciudad. En 5 horas el consejo negó el proyecto. Ahora adquiere toda su pertinencia. Y hay que decirlo porque no se trata de quejarse, hay que superar la decisión de suspender el proyecto de modificaciones extraordinarias que presentó la alcaldía y que tenía este eje del desarrollo orientado al transporte sostenible. Y básicamente porque fue suspendido por una medida cautelar que se supone se construyó en el orden jurídico colombiano para proteger derechos fundamentales. La pregunta que aquí cabe hacer es: ¿qué derechos fundamentales se protegieron con suspender la modificación del POT? Al contrario, uno lo que ve es que se vulneraron derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía bogotana al producirse esa suspensión y que por tanto no era pertinente
la utilización del mecanismo extraordinario de medidas cautelares para, en mi opinión, darle una voz de aliento al sectarismo político y al prejuicio, que es lo que en el fondo ha hundido durante un siglo las posibilidades de construir un metro en la ciudad de Bogotá. Un capítulo nuevo de esa historia de sectarismo y prejuicio que no deja ver a la ciudad su horizonte más concreto, pero también el más lejano, en el sentido de convertirse en una de las grandes ciudades del mundo, no solamente por tamaño de población, sino por ser vanguardia tecnológica, humana, educativa, productiva en el mundo. Y hay otro tema que tiene que ver con la demanda aquí presentada, los nuevos estudios de Steele and Davis, que son base para la propuesta desde el lado de lo que es fundamental en la construcción de un metro, transportar gente. Pueden ver ustedes en los planos que efectivamente la línea escogida de construirse, y habría que compararla con más ciudades del mundo, un trabajo por delante, puede ser una de las líneas más eficientes y eficaces de metro en el mundo. Nos hemos enorgullecido hasta ahora de tener una de las líneas de BRT, bus de tránsito rápido, más rápidas y más poderosas del mundo. La Caracas, 50,000 pasajeros hora sentido. Nos da orgullo ver delegaciones de diversos países viendo cómo funciona ese BRT en la Caracas, en hora pico, casi como una maquinita que se ha convertido en una verdadera muralla urbanística roja. No nos hemos dado cuenta ni hemos percibido que esas delegaciones de países van a sus ciudades y construyen efectivamente BRTs como el de la Caracas, pero no caen en la trampa de pensar que ese es el único modo de transporte que soluciona la movilidad en una ciudad, que siempre las articulan a una visión multimodal del transporte. Un BRT llega al metro, generalmente en las ciudades que nos visitan para ver cómo funciona en la Caracas. Singapur, o más exactamente Estambul, que nos visitó recientemente, se llevó la idea de construir una serie de BRTs, de buses, pero Estambul no abandona la idea del metro y al contrario lo expande. Lima, que se llevó la idea del BRT de la Caracas y allá lo han construido también, ya va para la segunda línea de metro. Por una realidad hoy tecnológica, la movilidad es más eficaz si el sistema de transporte es multimodal. Y aquí, en el último cuadro presentado por el consorcio, cuando se habla de casi 1 millón de personas día, en 27 kilómetros, que se pueden volver 31, lo que encontramos es que en ninguna de las ciudades con que se comparó puede haber tal eficiencia y tal eficacia. Es decir, que ninguna línea de las que por lo menos vimos con similares capacidades, similares costos o quizás mayores dependiendo de la ciudad, puede transportar tantas personas como lo haría la primera línea del Metro de Bogotá. Eso tiene una consecuencia que más adelante se verá, y es que si eso es así, la tarifa técnica, es decir, lo que le podría valer al pasajero, podría ser de las tarifas técnicas más bajas del mundo. Pues la tarifa técnica al final es un cuadre matemático entre cantidad de pasajeros, kilómetros y capacidad de transporte. Tarea que la Secretaría de Movilidad ya nos presentará con más detenimiento, pero además el cuadro sugiere
que si extendemos de la 127, la primera línea, hasta Suba, abajo, la eficiencia sería aún mayor, porque habría una gran cantidad de demanda en el sentido inverso al que se produce desde Kennedy, fortaleciendo aún más la capacidad del eje central, oriental, que llamamos, y eso aún bajaría aún más la tarifa técnica al pasajero. Es decir, lo haría aún más eficiente que las demás líneas de metro, por lo menos de las ciudades aquí presentadas en el cuadro. Habría que comparar con la última de París, algunas de México, pero muy probablemente estamos hablando aquí, igual que hablábamos antes de la línea de BRT más eficiente del mundo, ahora podríamos hablar de la línea quizás más eficiente en términos de metro del mundo. Ahora viene una discusión, digamos, importante con la nación esta tarde, y ya debe haberse desatado, y obviamente con la ciudadanía. ¿Cómo vamos a hacer para construir el metro? Y fundamentalmente, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Porque si bien tenemos aquí una cifra que ya es muy aproximada, de 13.639.000 millones de pesos, en dólares 6.900 millones de dólares. Casi el doble de lo que se pensaba en el 2010, porque además el metro duplicó su capacidad. Hubiéramos podido hacer un metro con la mitad de la capacidad, 3.000 millones de dólares, que era la cifra que se mencionaba a vuelo de pájaro, porque nunca se hicieron estudios de diseño real, sino una línea trazada en un mapa. Pero si lo hiciéramos a la mitad de la capacidad, nos pasaría exactamente lo que pasó con el Transmilenio de la Caracas. En poco tiempo nos daríamos cuenta que colapsa y que había que tenerlo de mayor capacidad. En términos de BRT no es posible hacerlo. Quizás haciendo incluso milagros como los que estamos haciendo ahora, podemos cargar más gente en el BRT. Yo recibí la administración con 1.700.000 viajes diarios en las troncales y hoy está llegando a 2.400.000 viajes diarios. Casi 700.000 viajes diarios adicionales en un día. Eso no se puede estirar más. De hecho, lo que estamos viviendo es una conflictividad creciente porque los buses no son capaces de transportar tanta gente. Y al final la gente se rebelará, primero con violencia, después buscando otras formas. La moto. Y cuando ya no tengamos 300.000 motos, sino 1 millón de motos, nos daremos cuenta del camino inviable por el que va la ciudad. O cuando no tengamos el mismo número de autos hoy, sino el doble, manejados intensivamente todos los días, nos daremos cuenta del camino inviable por el que va la ciudad si no recurre a métodos de transporte masivo más capaces que el BRT. Y solo hay uno por ahora, el metro. Es decir, la ciudad puede ser muchísimo más productiva, más importante, más progresista, con más desarrollo de todo tipo, cultural, económico, si desarrolla un sistema de transporte público masivo de alta capacidad, y eso nos cuesta, de acuerdo a este estudio, 7.000 millones de dólares. ¿Vale la pena? Habría que hacer otras cuentas que no se han hecho aquí por tiempo, además. Si pasamos a un modo de transporte de 35 kilómetros por hora comercial, que es lo que da el estudio, y nuestro BRT más rápido está en 26 kilómetros por hora, el más rápido, y nuestros buses están en 17 kilómetros por hora,
similar a la velocidad del taxi. ¿Qué pasa en términos de vida, productividad, calidad para millones de personas si nos movemos a 35 kilómetros por hora dentro de la ciudad y de manera colectiva y masiva? ¿Eso cómo se mide? Cada día, cada año, durante muchísimos años hacia adelante. ¿Cómo se mide matemáticamente, por ejemplo, traer a valor presente el beneficio social de un túnel que puede durar más de un siglo de existencia, como el que se propone aquí? Para compararla con una troncal hecha en cemento que nos duró, si acaso, 10 años, porque nunca pudimos tener la vida útil de 10 años. Pero si no hubiera el acelere en aquel entonces, hubiéramos tenido una troncal de 10 años. ¿Cómo se compara económicamente una inversión de también miles de millones de dólares en troncales que duran 10 años o 20 si están bien construidas, y túneles que duran más de un siglo y que también valen más de miles de millones de dólares, en este caso 7,000? ¿Cómo se hace ese cálculo en términos de traer a valor presente, cuando los economistas apenas sí llegamos a calcular valores presentes a 30 años, no en siglos? ¿Y cómo se mide en valor presente el beneficio social en términos de gente que llega más temprano a su casa, o más temprano a su trabajo o a su estudio, o gasta menos tiempo metidos dentro de un vehículo? Eso en términos de productividad humana, ¿cuánto vale? Comparado con una inversión actual de 7,000 millones de dólares. Pues son los cálculos que tiene que hacer la ciudad para meterse en una de estas obras que se denominan megaproyectos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Ahora bien, nuestro socio es la nación, en primerísimo lugar, que ha prometido cofinanciar el metro, como lo ordena la ley, en un porcentaje que hace unos meses se dijo era del 70%. Estos 7,000 millones de dólares, que pueden ser hacia abajo o hacia arriba en un porcentaje, el Metro de Lima licitó la construcción por debajo del valor del estudio, buscando que la competencia de oferentes en construcciones de metro fuera tal que redujera costos. Esa es una decisión a tomar en el futuro. Pero si ustedes miran la estructura de costos, encontrarán que el material rodante vale casi 600 millones de dólares y los talleres y cocheras valen 185 millones de dólares e incluso la alimentación eléctrica 116 millones de dólares, es decir, casi 900 millones de dólares en temas que tienen que ver ya más estrictamente con la operación del metro. Tener material rodante, es decir, los vagones, es como tener los buses en un BRT. ¿Quién paga los buses en un BRT? Los usuarios, a través de su tarifa. No los paga el Estado. El Estado paga la infraestructura fija, no la rodante. Aparece la figura del concesionario privado en el tema del BRT. Ellos compran los buses, pero el pago de esos buses no los hace el concesionario realmente, los hace el usuario a través de las tarifas. Y entra como un componente de tarifa técnica. Pues esta es una primera discusión. ¿Qué parte de lo que aquí presentado va a ser parte de la tarifa técnica que pagarán los usuarios del transporte masivo de la ciudad de Bogotá, sin pensar elevar en términos reales los costos de tarifa al pasajero que hoy tenemos? Pues esa es parte de la financiación. Y si abuelo de pájaro, implica reducir 1,000 millones de dólares de estos costos, que son pagaderos a partir del flujo de tarifas de los usuarios. Incluso da la impresión, ya daremos las cifras con más exactitud, más barato
que el BRT de la Caracas. Si medimos los montos de inversión en material rodante con sus tiempos de duración, que se deprecian por esos tiempos de duración comparado con los buses de la Caracas. Hay una segunda fuente de financiación que son las estaciones, que es lo más costoso del metro, 40%, 4.4 billones. Aquí podríamos comparar las estaciones de metro, donde va a fluir centenares de miles de personas en algunos casos, decenas de miles en otras, con lo que nos pasó en el portal de la 80 y en general en todos los portales del BRT. Ustedes van al portal del 80, un portal donde la gente vive cogiendo bus como si fueran sardinas en lata, de manera inhumana. Pero salen del portal y encuentran enormes edificaciones de centros comerciales que viven y se aprovechan del flujo de pasajeros que el portal, hecho con recursos públicos, arroja hacia ese sector de la ciudad. Ese es el POT del año 2000, y eso no debe ser. Porque el dinero público invertido y el sacrificio ciudadano que allí hay se vuelve rentabilidad 100% privada en centros comerciales sin ningún tipo de retribución. La modificación excepcional del POT cambiaba esa historia y permitía precisamente que un flujo de recursos proveniente de la valorización, más bien la plusvalía alrededor de las estaciones, y yo firmé el decreto creando los polígonos, congelando precios, de cara a esto que se venía a venir, puede financiar parcialmente las estaciones, que es lo más costoso del metro. Implica superar la situación de suspensión de la modificación excepcional del POT. Es decir, no podemos tener un megaproyecto de esta magnitud con un POT, con un ordenamiento territorial que se hizo para otra cosa diferente a tener metro en la ciudad de Bogotá. Y el tercer elemento de financiación, que es lo sobrante, que es la mayor parte, cabe, si hacemos las cuentas, dentro del COMPES del año 2010. Es decir, si nos movemos en estas tres dimensiones sin pensar aún en una cuarta que ahora menciono, que es tarifa técnica, 2, plusvalías en las estaciones para aprovecharla en función de financiamiento de estaciones, 3, COMPES, es decir, cofinanciación nación-distrito, y 4, tema también debatido en la ciudad, usar los cobros por congestión al vehículo particular. Esto se puede hacer con todas sus ventajas en la ciudad de Bogotá. Y la voluntad de la administración distrital es, por tanto, pasar a la etapa de hacerlo, sabiendo que lo podemos hacer como ciudad, como un esfuerzo colectivo. Solo falta superar el sectarismo, el prejuicio que impide que estos proyectos tan contundentes, impactantes, de corto y largo plazo, puedan construir una ciudad más humana, más democrática, más equitativa, una mejor ciudad de la que tenemos. Gracias, muy amables.